12 del mediodía, 30 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del mediodía de Noticias Caracol, que hoy estamos originando desde Santiago de Cali, la ciudad que nuevamente, por cuarta vez este año, Daniela, se ve en el embate de la guerra, accionar terrorista aquí en el barrio La Base contra la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. Un atentado que sacude a la ciudad y que nos duele a los caleños. Como no, Stephanie, estamos del lado de la gente, del lado de Cali, y es que aquí en esta carrera octava de nororiente de la ciudad de Cali, ayer hacia las 3 de la tarde a 6 personas le quitaron la vida a través de una explosión de un camión bomba, y más de 70 personas continúan gravemente heridas en diferentes centros asistenciales de la ciudad de Cali. Pero infortunadamente la acción criminal también se sintió en otro departamento como lo es Antioquia. Allí en zona rural de Amalfi, 13 uniformados de la policía perdieron la vida también en medio de otro ataque. Sí, señora, por eso nosotros estamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol. Nos trasladamos de inmediato a Antioquia con nuestra compañera Tatiana Vázquez y los detalles de esta oleada terrorista. Tatiana. Daniela, un saludo, Stephanie, nuestra solidaridad desde Medellín con usted y con todos los caleños. Como ustedes lo decían, Colombia está viviendo una de las jornadas más dolorosas para su fuerza pública, luego del ataque perpetrado ayer en zona rural del nordeste de Antioquia, entre los municipios de Amalfi y Anorí, donde un helicóptero Black Hawk de la policía fue derribado por un explosivo lanzado desde un dron, hechos atribuidos a las disidencias de las FARC, que dejan un lamentable saldo de 13 uniformados muertos, entre ellos pilotos y tripulantes que estaban en la zona cumpliendo con labores operativas. Sus nombres, que son reflejo del sacrificio en cumplimiento del deber, son los siguientes: Mayor Carlos Mateus, Capitán Francisco Javier Merchán Granados, Subteniente Nicolás Ovalle, Subintendente José Camacho, Patrullero Michael Astaiza, Patrullero Jonathan Jiménez, Patrullero Richard Lagos, Patrullero Jason Zamboní, Patrullero José Valera, Patrullero Neiber Vázquez, Patrullero Rafael Anaya, Patrullero Edwin Zúñiga y Patrullero Juan Guzmán. Esos son los nombres de quienes, cumpliendo su deber, murieron en este lamentable hecho perpetrado por disidencias de las FARC en el nordeste de Antioquia. Vamos a volver más adelante desde el centro de la capital antioqueña con detalles de lo que ocurrió en el nordeste del departamento. Por ahora, Stephanie y Daniela, ustedes tienen más detalles de lo ocurrido también muy lamentable en la capital del Valle. Tatiana, y nosotros también desde aquí, por supuesto, manifestamos nuestra solidaridad con las familias de cada uno de esos 13 uniformados que infortunadamente perdieron la vida allí en este horroroso ataque. Son las 12 del día, 33 minutos. Stephanie, también tenemos que hablar aquí, infortunadamente, de esas historias que hay detrás de cada víctima mortal. Sí. 6 personas que perdieron la vida, entre ellas hay una mujer en estado de embarazo. Sí, señora, una mujer gestante con 22 semanas de gestación fue una de las víctimas mortales de este accionar terrorista, que les vamos a mostrar lo que está sucediendo en este momento en esta zona, Daniela. Estamos justo en el lugar donde ocurrió el atentado ayer a las 12:50 de la tarde. En este momento están haciendo el corte de los árboles. Hay personal del DAGMA que está en este momento haciendo la remoción de las estructuras de los árboles que quedaron flojas o sentidas luego de este explosivo. Lo que se está haciendo allí, esta vía continúa cerrada, no está permitido el paso sobre toda la carrera octava, Daniela. Y volviendo al tema de las personas que perdieron la vida, Daniela, Valentina Gallego, nuestra compañera, ha estado siguiendo de cerca esas historias de esas personas que lamentablemente perecieron en este accionar terrorista y nos tiene los detalles, las historias. Valentina, buenas tardes. Stephanie, Daniela, televidentes, buenas tardes. Hemos estado desde muy temprano acompañando a las familias de las víctimas mortales de este atentado terrorista. Les aseguro que escucharlos es devastador, desgarrador, da impotencia y tristeza escuchar cómo la violencia, la guerra ha apagado los sueños de estas personas inocentes. Hace pocos minutos, la Personería Distrital le exigió a las autoridades que hoy mismo se deben entregar los cuerpos, porque estas familias que están en este momento en medicina legal, ayer esperaban a su mamá, a su papá, a su tío que regresaran a su casa, y hoy los están esperando en este lugar. En el siguiente informe les cuento sobre las víctimas fatales de este nuevo atentado terrorista.
Marta Lucía Agudelo, Joneder Parra, Juan Diego Martínez, John Alexander Zúñiga y Cristian Leandro Riascos son 5 de las víctimas fatales del atentado terrorista en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez. En los videos grabados por la comunidad se logra evidenciar una moto que quedó completamente destruida por la explosión, conducida por Cristian Leandro Riascos, un joven de 24 años que iba a recoger a su esposa al trabajo. Su hija de año y medio lo esperaba en casa. Muy caballeroso, no sé, nunca vaya a encontrar un hombre así, tan lleno de amor. Un buen papá. En medio del desespero y la angustia, sus familiares, al enterarse de la noticia, comenzaron a buscarlo por toda la ciudad. Te digo que estoy sin palabras. En el momento que nos dicen que hay algo, que pasa algo en la ciudad y que vemos la moto ahí y no lo encontramos, un momento de angustia, un momento de desesperación, de no saber dónde estaba, si estaba vivo, dónde lo tenían, lucha incansable en qué hospitales, de pronto recorrimos muchísimos hospitales viendo de pronto dónde estaba, qué podría pasar, todo, pero no nos daban razón. Y después ya nos confirmaron que una de las víctimas mortales era él. Alexander Zúñiga hoy espera el cuerpo de su hijo John Alexander Zúñiga en medicina legal y razón de su hermana Nelcy, que está gravemente herida. Los dos iban en motocicleta a comprar ropa al centro de Cali. El joven se desempeñaba como supervisor de comedores comunitarios en la ciudad. Cuando estalló pues, la bomba, mi hijo pues instantáneamente pues, quedó muerto en el sitio. Y mi hermana pues pensamos que también, porque en los videos pues todo el mundo me decía pues estaban muertos. Y en los videos se muestran pues que están muertos allí, la verdad. Como a las 6 de la tarde me entra una llamada donde me dicen que mi hermana entró con signos vitales y que está en la clínica Occidente aquí de Cali. Las autoridades también confirmaron la muerte de una mujer en estado de embarazo que aún no ha sido identificada. Una situación lamentable. Nuevamente la sangre cobra ventaja en el territorio. Está por confirmarse el nombre de la mujer. Se dice que era una mujer que presentaba 4 meses de gestación. Todo ello dentro de la confirmación, efectivamente, una situación muy lamentable. En medio de la explosión, un taxi quedó en pérdida total. El conductor, identificado como Joneder Parra, perdió la vida de inmediato. Su sobrina le habría pedido el favor de realizar una carrera cerca a la base aérea. ¡Oh, qué pesar, parce! Entre víctimas también se encuentra una docente del grado Transición de la institución educativa Gabriel García Márquez, identificada como Marta Lucía Agudelo Martínez. En medio del dolor, el clamor de estas familias es el mismo: no más violencia contra las personas inocentes. A esta hora continúan llegando la familia y yo me despido con estas imágenes porque hace pocos minutos también se instaló una mesa de orientación a estas familias que hoy, en medio del dolor, tienen que despedir a sus seres queridos. Stephanie, Daniela, ustedes con más información desde el lugar de los hechos. Ay, Valentina, las historias, los rostros de este accionar terrorista que nuevamente golpea a la capital del Valle. Daniela, pero usted ha estado aquí desde muy temprano y ha recorrido la zona. Esta zona que se ha visto tan afectada porque es un barrio residencial pero también comercial. ¿Cómo le fue en ese recorrido? Pues llegamos desde la madrugada y tengo que decirle que literal caminábamos pisando los vidrios. Era impresionante, esos vidrios que hablaban de la magnitud justamente de la tragedia, y parte de ese trabajo de recolección de vidrios y escombros es lo que estamos viendo justamente en otra cámara que nos acompaña en ese punto que permanece acordonado con fuerte presencia militar y policial. Sí, señora, están haciendo en este momento la limpieza de la zona porque lo que se espera, Daniela, es que mañana se pueda habilitar este corredor vial. ¿Por qué? Porque esta carrera octava es muy importante, conecta el oriente con el centro de Cali, por lo tanto aquí normalmente hay congestión. Esto a esta hora estaría lleno de gente, transeúntes haciendo sus diligencias, es una zona muy comercial. Nosotros estamos precisamente en una esquina de una mueblería que también se ha visto gravemente afectada por este accionar. Justamente de esa dinámica, cómo cambió en medio de ese horror de la guerra, les vamos a contar más adelante, pero antes, Stephanie, vamos a hablar de los heridos, de esos testimonios que han calificado como un milagro que hoy estén contando, estén recordando los momentos de horror que se vivieron ayer aquí en esta carrera desde las 3 de la tarde. Estamos hablando de más de 70 personas que están en más de 10 centros médicos y María Juliana Reyes ha recorrido justamente estos lugares, hablando con los familiares y nos cuenta lo que encontró, las historias que encontró María Juliana.
Daniela, Stephanie, muy buenas tardes. Pues estuvimos visitando algunas de esas 17 IPS en las que están la mayoría de los heridos que resultaron de este atentado terrorista que se presentó en las últimas horas. Conocimos una historia, por ejemplo, de un hombre quien estaba detrás de ese camión que detonó. Esta historia es bastante sorprendente porque no le pasó nada. Está en un centro médico a esta hora, pero dicen sus familiares que esperan que le den de alta en las próximas horas. Estuvimos conociendo varias de esas historias y les tenemos todos los detalles y por supuesto también lo que ha manifestado la Secretaría de Salud de Cali con el parte médico. En esta camioneta gris se movilizaba Jefferson Esteban Castaño, un hombre de 33 años, quien resultó herido en el atentado terrorista a la base militar Marco Fidel Suárez. Está siendo atendido en la clínica Cali, donde su familia dice que está vivo de milagro, pues pasó justo al lado del camión bomba. Él me comenta que él vio como que el carro estaba parado, el de los explosivos, y él intentó como adelantarlo y pues lo adelantó porque él decía que estaba como varado. Cuando él lo adelantó, quedó adelante de ese carro y en ese momento fue que explotó. Dice que milagro de Dios, que tiene un ángel en el cielo, creemos que es un ángel que tenga en el cielo, porque la verdad pues le tocó salir por la ventana. La clínica Trauma Oriente, ubicada a pocas cuadras del lugar de los hechos, recibió a 12 personas, entre ellos a Cecilia Cano, prima de doña Sandra Ospina, a quien le contó lo sucedido. Cuando la explosión, ella perdió el conocimiento, se le cayó el techo encima, tuvo herida. Toda la tarde, toda la noche está a la espera de la remisión a una clínica para que le hagan un TAP, porque por la onda explosiva el tímpano y también el abdomen tienen lesiones. La red hospitalaria de la ciudad se mantiene en alerta naranja. La cifra de heridos aumentó a 77 y los centros médicos están priorizando a las víctimas. Los heridos fueron trasladados a más de 11 IPS. En este momento se encuentran en 17 IPS de la ciudad, la mayoría en centros de alta complejidad. Tenemos 8 menores de edad, por fortuna ninguno de ellos en estado crítico. Según la Secretaría de Salud, actualmente hay 3 adultos en estado crítico, hemodinámicamente estables. Sin embargo, uno de ellos está bajo pronóstico reservado y presenta un estado extremadamente crítico. Miren, nosotros estamos en este momento afuera de la entrada de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, porque en los próximos minutos se va a llevar a cabo una rueda de prensa luego de un consejo de seguridad con la cúpula militar y también las autoridades tanto locales como departamentales. Y esto nos dio la oportunidad también de reconocer algunos de esos locales que quedaron bastante afectados, que son los que ustedes van a poder ver en las siguientes imágenes. Son imágenes que no habíamos podido captar porque desde las horas de ayer pues no han permitido el ingreso a las personas y pues a los medios de comunicación tampoco, sino hasta ahora. Así quedaron varios de estos comercios, lamentable, pérdidas millonarias a todas estas personas que están esperando a que llegue finalmente una ayuda. Y finalizo con una información bastante importante también en medidas de salud o que pueden contribuir a esta contingencia, y es que se extendió la jornada de donación de sangre en un punto que está instalado en el Boulevard del Río. Allí pueden acercarse todos los caleños a participar de esta donación y para contribuir a toda esta situación lamentable por la que estamos atravesando. Importante ese llamado, por supuesto, a donar sangre, un llamado a la solidaridad. Gracias, María Juliana. Stephanie, recorriendo este sector encontré varias características. Es residencial, pero a la vez es altamente comercial. Este es el barrio Villa Colombia, pero me dicen que también lo conoce como el barrio La Base. Barrios hermanos, contiguos. Está uno al lado del otro. Bueno, pues en estos barrios, en estos sectores, entendemos entonces que ayer hacia las 3 de la tarde transcurría lo que la comunidad entiende como normalidad, y es que por aquí pasen niños, jóvenes, adultos mayores. Nada más a 300 escasos metros de la base aérea está la sede de la nueva EPS. Allí estaban también adultos mayores esperando que los atendieran. Toda una dinámica aparentemente normal que llevaban durante muchos años hasta que fueron sorprendidos por esta acción criminal. Sí, señora, como le decía, esta zona debería estar normalmente llena de gente, de transeúntes, de carros. Normalmente el trancón típico de la carrera octava, hoy vemos esto así acordonado. Y es que, Daniela, hablando con la gente,
gente, escuchando los testimonios de las personas que se vieron ayer sorprendidas por este accionar terrorista, lo que hay es muchas preguntas, porque dicen, ¿cómo es posible que esta guarnición militar que vive tan custodiada puedan llegar 2 camiones a estacionarse y sean detonados? O sea, ¿quién está cuidando entonces la base aérea? Son muchas las preguntas que se hace la ciudadanía en medio del terror que ha sembrado este accionar aludido a las FARC. Pero ¿cómo ocurrió este atentado terrorista en la capital del Valle? Vean ustedes el siguiente informe. Un estruendo ensordecedor irrumpió la calma urbana del barrio La Base cuando un camión cargado de cilindros bomba detonó en las puertas de la entrada de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Eran las 2:50 p.m. Este es el cruce vehicular entre la carrera 8ª con calle 52. El semáforo de este cruce estaba en rojo cuando a las 2:50 p.m. se llevó a cabo la explosión, la detonación en la arteria vial de la carrera 8ª que conecta el oriente con el centro de Cali. Justamente cuando había un trancón en esta zona, se llevó a cabo esa explosión. El suelo vibró. Las ventanas estallaron y los transeúntes volvieron sus rostros al terror que por 4ª vez sacude a Cali este año. Una nube de humo, fuego y escombros se alzó donde minutos antes latía la tranquilidad. Por favor, ambulancias, ambulancias. En medio de la angustia y la desesperación, minutos después de la detonación, los mismos ciudadanos se volcaron a pedir ayuda para asistir a los heridos que quedaron tendidos en la zona. Por favor, llamen bomberos, ambulancias, hay muchos heridos, muchos heridos. Vecinos del barrio lograron identificar a uno de los implicados en el atentado terrorista, al que sometieron por mano propia y que luego fue capturado por las autoridades. Muchachos, da los cilindros que no... Un segundo camión cargado con 2 cilindros fue hallado en la zona, aumentando el terror entre los testigos. En este bus está lleno de pura gente. El estruendo afectó 13 manzanas a la redonda, dejando establecimientos comerciales y viviendas gravemente afectadas. 6 personas perdieron la vida, 4 de ellas en el lugar del atentado y 2 más perecieron en centros asistenciales. La cifra de afectados asciende a 78 personas. Las autoridades continúan haciendo recorridos y brindando acompañamiento a los vecinos de los barrios La Base y Villa Colombia, que pasaron de sentirse seguros al estar cerca de una guarnición militar a perecer el horror de la guerra. Vidrios rotos, esquirlas, escombros, terror, aturdimiento, por supuesto, porque esta onda explosiva afectó 13 manzanas a la redonda. Daniela, usted estuvo precisamente haciendo ese recorrido y hablando con la gente. ¿Qué encontró? Encontré a ciudadanos en medio del dolor, de la tristeza, de la preocupación, pero también sufriendo las pérdidas de sus casas, de sus viviendas. Muchas viviendas sin vidrios, con escombros. Y hay un caso que me llamó mucho la atención. Y cómo no, si es que estamos hablando de una vivienda a la que el techo le atravesó uno de los cilindros. Ya se imaginará el impacto, el susto, la tragedia. Hoy, de hecho, una de esas señoras que vive en esa casa nos contaba con los nervios de punta y decía, no lo puedo creer porque un familiar se había levantado de esa silla 2 minutos antes de la explosión. En el siguiente informe les contamos más detalles de lo que encontramos aquí en el barrio Villa Colombia. Los vidrios que después de 22 horas siguen recogiendo los encargados de la limpieza de Cali hablan del estruendo que sacudió al barrio Villa Colombia, el nororiente de la ciudad, y que terminó en tragedia para decenas de familias. En el momento de la explosión estaba la mamá de mi nuera. Doña Blanca no se repone de los nervios que le causó la explosión de un camión bomba. Amaneció lamentando la pérdida de gran parte de su casa. Tristeza, desolación, inconformidad. De verdad no hay palabras para describir lo que se siente, ver el trabajo, las deudas que se tienen, todo lo que pasa ahí quedó reducido a nada. Y es que al techo de su patio lo atravesó uno de los cilindros. El estruendo además le causó daños en las habitaciones y baños. Dice que por ahora no se puede habitar y que le costará tiempo y dinero recuperarla. Mi consuegra estaba aquí afuera, 2 minuticos o 5 minuticos antes le dio por entrarse y con la novedad de que cae este aparato. Creemos que Dios es grande porque la salvó a ella. No sé cuál sería el impulso de entrarse, pero salimos triunfantes.
Estas calles que hasta ayer eran transitadas por cientos de caleños que acudían a tiendas, almacenes, bodegas, talleres y a una sede de la nueva EPS, hoy están acordonadas y bajo fuerte presencia de militares y policías. ¿Y hoy usted vino acá por qué? A tratar de recuperar mis papeles, mis útiles. Todas mis cosas, pertenencias están dentro de esa estructura. Hermes lleva 7 años trabajando en esta zona y desde ayer su cotidianidad se vio interrumpida. Ahora solo espera noticias de sus compañeros heridos y del futuro de su trabajo. La verdad siento mucha nostalgia de ver lo que pasó, porque nosotros somos unos padres de familia que dependemos de lo que nos ganamos ahí. Ya, y ahora no sé qué va a pasar con nosotros. Por este barrio transitan a diario niños, jóvenes, adultos mayores y fueron ellos las principales víctimas del horror del terrorismo. Aquí murieron 6 personas, entre ellas una mujer en estado de embarazo. 12 del día, 50 minutos. En medio de todo lo que pueda generar la explosión de un camión bomba, que no lo imaginamos, dolor, pánico, angustia, desesperación, miedo, pues la comunidad también tuvo un gesto que permitió que rápidamente se señalara a quien sería uno de los autores materiales de este atentado. Sí, señora. Es que, Daniela, si a alguien hay que condecorar en medio de toda esta conmoción es a la ciudadanía caleña. No solamente se volcaron a ayudar de manera inmediata a los heridos, sino también a capturar a una de las personas que estaría implicada en este accionar terrorista. Recordemos también que se ha ofrecido una recompensa de 1.000 millones de pesos por información que permita dar con los autores materiales e intelectuales. Así que veamos el siguiente informe de nuestro compañero Julián Ríos con las capturas por este accionar terrorista en Cali. En medio del caos por la violenta explosión, varios ciudadanos lograron detener a este hombre a quien golpean en el piso mientras escuchan gritos para que le muestren el rostro públicamente. El individuo vestía un overol gris y una camiseta amarilla. Tras la intervención de las autoridades, el capturado fue trasladado a una estación de policía y allí empezó el proceso de su identificación. Se trataría de Walter Yonda, alias Sebastián, de 23 años, oriundo de Corinto, Cauca, y quien pertenecería a una estructura de las disidencias de las FARC. Inteligencia Militar y de la Policía habrían establecido que alias Sebastián integraría en el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y sería pieza clave en uno de los frentes de ese grupo que delinquen en el Cauca. Estaría bajo órdenes del cabecilla alias Marlon. El presidente Gustavo Petro ratificó esta información en su cuenta de X. Y dijo, este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión bomba. En las redes sociales circulan desde anoche varias fotografías del individuo comparando su rostro con el del capturado. En una de ellas, alias Sebastián aparece en uniforme de combate y armado con un fusil. Y otra sentado en una silla de civil, pero al fondo sobre la pared se observan 3 cuadros con las imágenes de los excabecillas de las FARC, Jacobo Arenas, Manuel Marulanda Vélez y Raúl Reyes. Alias Sebastián sería el primer capturado por el atentado terrorista. Se reportó la detención de otro sospechoso horas más tarde, pero su identidad y participación en el atentado están siendo verificadas por las autoridades. Los investigadores tienen indicios de que varios integrantes de la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC habrían participado en el atentado con carrobomba contra la base aérea. Este grupo también hace parte del Estado Mayor Central de esta organización criminal y se le atribuyen numerosos ataques contra la fuerza pública, extorsiones y secuestros en esa región del país. Por sus cabecillas se está ofreciendo una recompensa de 400 millones de pesos. Sobre la judicialización de alias Sebastián en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, quien decidirá su situación jurídica. El detenido se encuentra fuertemente custodiado. 12 del mediodía, 53 minutos. Hay que decir, Daniela y televidentes, que la capital del Valle hoy amaneció entre el miedo, la angustia, la zozobra y la soledad. Se ven solas y vacías las calles, la gente está en sus casas, muchos de ellos presos del temor ante este accionar terrorista que, como yo lo hemos recordado, es la 4ª vez en este año en la capital vallecaucana. Ante esta situación se han tomado medidas como el PMU
permanente del gobierno nacional, del gobierno del Valle del Cauca y también del gobierno local en Cali. Y también se ha adoptado un plan integral para copar toda la zona montañosa de Jamundí, que es donde, han dicho las autoridades, operan estas disidencias de las FARC. Y eso que usted nos está contando, Stephanie, es producto de ese Consejo de Seguridad que se realizó anoche en Cali, casi hasta la medianoche, liderado por el mismo presidente Gustavo Petro. Se descartó la conmoción interior, pero lo que además se autorizó y de inmediato fue esa presencia militar en diferentes puntos de Cali. La ciudad amaneció en alerta máxima y por eso nuestro compañero Jonales Senado nos cuenta las otras medidas que también se tomaron por parte de las autoridades aquí en la capital del Valle. Cali amaneció militarizada, la fuerza pública fue redoblada y sus calles permanecen custodiadas desde anoche por policías y soldados tras el ataque terrorista que cobró la vida de 6 personas y causó graves heridas a 76 más. En la ciudad se desplegaron puestos de control, vigilancia de entradas y salidas y se prohibió temporalmente el tránsito de vehículos de carga de más de 4 toneladas. Vamos a montar un PMU permanente y de manera simultánea el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares van a evaluar cuál es el número de tropa que se necesita y de dónde las pueden traer para copar a Jamundí y de esa manera ir recuperando el control. Pero no vamos a perdonar a los bandidos que se atrevieron a asesinar caleños hoy otra vez. En Consejo Extraordinario de Seguridad, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció otras medidas a través de decreto y descartó la declaración del estado de conmoción. Mantener el PMU vigente, articular un plan de copamiento sin debilitar el MICAI, porque es lo que quieren, sino extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico del río Cauca, poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí, parte alta de Jamundí, que empieza a ser el eslabón, el corredor que junta la Carlos Patiño con la que aquí se llama Martínez. El mandatario afirmó que este atentado es una respuesta a la ofensiva contra las estructuras criminales dedicadas a la producción de coca en esta región del país. El gobierno departamental reiteró su compromiso para ejecutar conjuntamente con el gobierno nacional la construcción del batallón de alta montaña en zona rural de Jamundí. Nosotros como departamento presentamos las acciones de desarrollo económicos que se tienen planteadas en sustitución de cultivos, en búsqueda de fuentes económicas diferentes, en intervención en vías terciarias para lograr desarrollo social y económico y regresar la paz al departamento. A esto se suma la recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información sobre los autores intelectuales y materiales de este atentado terrorista. 12 del mediodía, 57 minutos. Las imágenes que ustedes están viendo en este momento son las labores de recolección de escombros, todos esos vidrios, todas esas estructuras, todo lo que dejó este accionar terrorista aquí en el barrio La Base. Hay que decir también, Daniela y televidentes, que los organismos de limpieza se han volcado de manera inmediata. La respuesta ha sido inmediata para limpiar y dejar como antes estaba esta zona, si ojalá fuera posible, de este atentado. Lo que están haciendo en este momento es limpiar y dejar otra vez esta ciudad como estaba limpia. Es verdad, fuimos testigos de ellos desde muy temprano, los hemos visto desde la madrugada prácticamente y aún no terminan. Stephanie, esta mañana nuestro director Juan Roberto Vargas, en la primera emisión de Noticias Caracol, hablaba con la defensora del pueblo, Iris Marín, y entre otras cosas, entre otros datos, llamó notablemente la atención cuando la defensora recordaba que desde el año 2022 la Defensoría ha registrado al menos 12 alertas tempranas aquí en el departamento del Valle del Cauca y en su mayoría por la incidencia, por la influencia de las disidencias de las FARC en este territorio. Sí, también lo que dijo la defensora del pueblo es que no se logra esa articulación entre la Defensoría y el gobierno para darle atención a esas alertas tempranas que emite la Defensoría. Vean ustedes. Las acciones terroristas contra Cali ya tenían una alerta. La había dado la Defensoría del Pueblo desde el 13 de enero del 2022. Sin embargo, desde esa fecha se han presentado 4 ataques terroristas en la ciudad. Esa alerta se dio por la presencia de facciones disidentes de las FARC y del ELN en la ciudad.
No solo no ha sido neutralizados los riesgos que se advertían desde el año 2022, sino que se han venido agravando. Recordemos que desde el año 2022 pues lo que ocurrió fue el cierre de las negociaciones con el Estado Mayor Central. Eso generó su fraccionamiento, son las disidencias de las FARC. En ese entonces, y según la alerta de la Defensoría, 1.900.000 caleños están en situación de riesgo, es decir, 8 de cada 10 habitantes están en grave amenaza de vulneración de sus derechos. Las alertas no han sido parte del análisis de las políticas del Estado. Desde el año pasado nosotros estamos pidiendo una reunión conjunta entre el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el consejero comisionado Oti Patiño y la directora del DNP para poder analizar de manera integral cómo poder prevenir y dar cumplimiento a estas alertas tempranas. Para expertos, las alertas tempranas deben garantizar un trabajo unificado del Estado para preservar la vida y defensa de los derechos humanos. No se está cumpliendo con el trabajo unificado. Es como si la Defensoría trabajara por su lado, el Ministerio de Defensa por su lado, el Ministerio de Interior igual, o el DNP, en fin, cuando tienen que tener un escenario que es el de la Defensoría del Pueblo, con el mecanismo de las alertas tempranas. Lo único que señala es que hay unas grietas evidentes en la política de seguridad y no se está logrando anticipar esta clase de acciones terroristas de una manera efectiva para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Pero no ocurre solo en Cali, ni en el Valle del Cauca, donde se han emitido 12 alertas. En Antioquia se han presentado también alertas tempranas y la última, para Amalfi, fue el 2 de septiembre del 2022 por la presencia del ELN en el territorio. Una en punto de la tarde. Lo que podemos decir, Daniela, es que este ha sido un año difícil para la capital vallecaucana. En los años que llevo cubriendo esta ciudad no había visto tantos accionarios terroristas en un mismo año. Es una situación difícil que tiene en alerta a las autoridades y por supuesto al mandatario local. El alcalde de Cali, Alejandro Beder, admitió que hubo fallas en la inteligencia porque estamos hablando de una guarnición militar que está todo el tiempo custodiada y que frente de la puerta le detonaron los explosivos. Admitió que hubo fallas en la inteligencia, pero también admitió que hay que redoblar el pie de fuerza en la capital del Valle. Y a propósito, a esta hora el mandatario regional se encuentra aquí en esta base aérea Marco Fidel Suárez en un nuevo Consejo de Seguridad donde se espera también que nuevas determinaciones se anunciaran para la ciudad y como usted lo decía, el mandatario regional insiste en que se deben tomar acciones concretas para evitar que esta ola de violencia se siga extendiendo al territorio nacional. Escuchemos parte de su diálogo con Noticias Caracol.